Hola, soy Nicolás López. Hoy hablaremos sobre los derechos humanos. Sus generalidades se basan en un principio de respeto por el individuo. Su posición fundamental es que cada persona es un ser moral y racional que merece que lo traten con dignidad. Se llaman derechos humanos porque son universales, mientras que naciones y grupos especializados disfrutan de derechos específicos que aplican solo a ellos. Los derechos humanos son derechos que cada persona posee sin importar quién es o dónde vive, simplemente porque está vivo. Sin embargo, muchas personas, cuando se les pide que nombren sus derechos, mencionarán solamente la libertad de expresión y creencia y tal vez uno o dos más. No hay duda que estos derechos son importantes, pero el alcance de los derechos humanos es muy amplio. Significan que una elección y una oportunidad significan la libertad para conseguir un trabajo, elegir una carrera o elegir un compañero con quien criar a sus hijos. Entre ellos está el derecho a circular ampliamente y el derecho a trabajar con remuneración sin acoso, abuso o amenaza de un despido arbitrario, y incluso abarcar el derecho al descanso. En épocas pasadas no existían los derechos humanos, entonces surgió la idea de que la gente debería tener ciertas libertades, y esa idea, a la raíz de la Segunda Guerra Mundial, resultó finalmente un documento llamado la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Derechos que todas las personas poseen. Ahora hablaremos sobre historia. Bueno, el año 539 a.C., los ejércitos de Sirio el Grande, el primer rey de Persia antigua, conquistaron la ciudad de Babilonia, pero sus siguientes acciones fueron las que marcaron un avance significativo para el hombre. Liberó a los esclavos, declaró que todas las personas tenían un derecho a escoger su propia religión y estableció la igualdad racial. Estos y los otros decretos fueron grabados en un cilindro de barro cocido en lenguaje acadio, con escritura cuneiforme, conocido hoy como el cilindro de Ciro. Este documento antiguo ha sido reconocido en la actualidad como el primer documento de los derechos humanos en el mundo. Está traducido en los idiomas oficiales de las Naciones Unidas y disposiciones que analogan a los primeros 4 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora hablaremos sobre la difusión de los derechos humanos. Desde Babilonia, la idea de los derechos humanos se difundió rápidamente por la India, Grecia y por último a Roma. Ahí nació el concepto de la ley natural, tras observar el hecho de que las personas tenían que seguir en el transcurso de la vida ciertas leyes que no estaban escritas, y la ley romana se basaba en idiomas racionales derivados a la naturaleza de las cosas. Los documentos que afirman los derechos individuales, como la Carta Magna 1215, la Petición del Derecho 1628, la Constitución de los Estados Unidos 1787, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 1789 y la Carta de los Derechos de los Estados Unidos 1791, son los precursores escritos de muchos de los documentos de los derechos humanos de la actualidad. Bueno, espera un momento. Ahora sí, hablaremos sobre nuestros derechos humanos como colombianos. Sí. Bueno, ante todo son una propuesta de interpretación permanente que lo que son. Los seres humanos también son un ideal político social que contiene una imagen de nosotros, un ideal común basado en la autonomía, la felicidad
y el buen común, y en la democracia se relaciona con la libertad, el respeto y la justicia, y propongan para la concepción de la forma más elevada de la convivencia humana, la paz, todo lo que se base con carácter universal, la normalidad como derechos humanos. Finalmente, son un conjunto de instrumentos, normas, reglas, mecanismos que regulan y controlan las relaciones mutuas entre los individuos, los grupos, las comunidades, los pueblos, el Estado y las naciones. Derechos fundamentales. Los derechos constitucionales son aquellos incluidos de normas constitutivas y organizativa de un Estado, generalmente denominada Constitución, que se consideran como esenciales del sistema político, que están especialmente vinculados en la dignidad humana, es decir, son aquellos derechos que disfrutan de un estatus especial en cuanto a las garantías de tutela y de forma dentro de un estatus especial. Del ordenamiento jurídico. Es conocido del planteamiento filosófico, antropológico, según el cual donde nace una necesidad surge un derecho, este planteamiento, según el cual donde nace una necesidad y tan lógico aparece por primera vez la República de Platón. Los derechos constitucionales se clasifican con derechos fundamentales y de primera de generación, derechos económicos, sociales, cultural, eso es la segunda generación, y los derechos de medio ambiente sano o de tercera generación. La Constitución Política Colombiana de 1991 le da a toda persona un conjunto de garantías fundamentales y la acción correspondiendo para hacerle valer sin importar la nacionalidad, raza y condición u origen. Y no voy a decir la otra letra. Entre ellos, con diferentes modos de la aplicación, podemos enumerar los siguientes derechos a la vida, integridad, igualdad, reconocimiento, personalidad jurídica, íntima, habeas data, al desarrollo de la personalidad, la libertad personal en toda su forma, la libertad de conciencia, de expresión, de información y trabajo, la libertad de escoger profesión, al oficio, la enseñanza, aprendizaje, investigación, cátedra, esto explica la cátedra, bueno, no continúo, al haberse corpus al debido al proceso a no ser sometido a unas sanciones de destierro y destierro, prisión perpetua y confiscación, al asilo en los términos previstos con la ley de a las libertades de reunión, manifestación, a los derechos políticos, los derechos de los niños, que incluyen los derechos prestacionales como la salud, las disposiciones de la Convención Americana de los Derechos Humanos, los 4 convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, los protocolos, los adicionales, los convenios de Ginebra, la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo a ciertas armas convencionales que pueden considerarse excesivamente nocivas o efectos indiscriminados, y de 4 protocolos. La Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la OIT sobre el derecho a la sindicación y negociación colectiva, convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima de la admisión de empleo, convenio 182 de la OIT sobre las prohibición de las peores formas del trabajo infantil y de la acción inmediata para su eliminación. Eso explica, pero no volví a trabajar contigo. La dignidad humana
del mínimo vital, la seguridad personal frente a riesgos extraordinarios y la estabilidad laboral reforzada a sujetos de especial protección. Protección constitucional, trabajadores con fuero sindical, las personas especiales de discapacidad, las mujeres embarazadas, los portadores de enfermedades de transmisión, el derecho a la seguridad social en salud, la vida, el derecho a la seguridad social en pensiones y el mínimo vital, derecho al pago oportuno de pensiones al mínimo vital, derecho al pago de licencia de maternidad y el mínimo vital, derecho a la educación y derecho a un medio ambiente sano. Ahora vamos a ver nuestra tradición sobre los derechos humanos. Sigamos. La sociedad y el mismo Estado se han ido conformando entre nosotros a lo largo de innumerables conflictos guerras civiles, transformaciones socioeconómicas que han ido a dar lugar a distintas constituciones, regímenes políticos, jurídicos, de donde se han reconocido la diversidad de sociocultural, los derechos fundamentales de las personas y de los pueblos que integran nuestro país. Nos hemos desconocido demasiado entre nosotros, aprendiendo la idea de ser solo una raza con una misma costumbre y una sola lengua, y aunque hemos hablado de nuestra identidad mestiza, anhelamos vivir de acuerdo con los modelos que no son los nuestros. O sea que las razas son importantes. Genial. Pero también hemos luchado por reconocernos. Desde el inicio mismo la conquista hubo un primer intento de recrear la libertad con los esfuerzos proteccionistas de los indígenas obtenidos por el padre de las casas o Bartolomeo de las Casas, según los locos, sin ofender. Y las primeras leyes de las Indias, que ya en 1542 proclamaron la imposibilidad de esclavizar a los indios. Y a partir de allí se desenvolvió lo que se conoce como el fuero indígena, alusivo a su tierra y su relativa autonomía. A los mediados del siglo XIX se consagraría por otra parte la libertad como principio general de nuestras leyes, otorgándoles a los afroamericanos aún esclavizados. Ambas cosas, junto con las luchas de los mismos pueblos amerindios, condujeron a las actuales definiciones constitucionales y legales sobre las entidades territoriales, autonomía y participación de los indígenas y de los afrocolombianos, me equivoqué. En las guerras de la independencia y luego de las guerras civiles se fueron acuñando los antecedentes directos de nuestra relación legal con el derecho de gentes, el derecho internacional humanitario y los mismos derechos humanos. Por otra parte, la Constitución de 1811 y la de la independencia abolió las torturas y reconoció la garantía del debido proceso. La Constitución de la Gran Colombia creó en 1830 la Procuraduría General de la Nación. Las constituciones de 1851 y 1873 abolieron la esclavitud y la pena de muerte. Las reformas constitucionales de 1935 a 1957 reconocieron respectivamente el derecho a la asociación sindical, la función social de los derechos individuales y el sufragio universal, para citar apenas algunos de los avances que se fueron dando de nuestra legislación. En la última década surgió con fuerza al país un movimiento social para los derechos humanos que ha venido realizando foros y eventos para su promoción y defensa, desarrollando la tradición nacional sobre el sector derecho. La Constitución de 1991
A partir de esas vertientes consagró el título de los derechos, de las garantías, de los deberes, de los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, los mecanismos de protección y aplicación de ellos, la responsabilidad del Estado y del funcionamiento público al respecto, las acciones de tutela populares y el cumplimiento, el derecho a la petición de habeas corpus, de habeas data y de otros recursos que estos anunciamos legales no se quedan en la rara letra. Amén. Bueno, es que no sé qué. Ya, Felipe. Bueno, ahora el anexo. Bueno, no sé qué es anexo. ¿Qué es anexo? Ah, bueno, no importa. Algunas entidades relacionadas con la protección, promoción y defensa de los derechos humanos nacionales, gubernamentales, entidades del Ejecutivo. Wow, qué ironía. Bueno, Consejería para los Derechos Humanos, Presidencia de la República. Programa de la Presidencia de la República para la Juventud, la Mujer y la Familia. Ministerio del Gobierno, División de Asuntos Indígenas. Uy, eso es genial, me gusta ese ministerio. Instituto de Recursos Naturales Renovables, Inderena. Oh, eso suena genial. Hoy día se cumplen los derechos fundamentales. Hoy en día se cumplen los derechos fundamentales. ¿Tú crees que se cumplen los derechos fundamentales? A ver, ¿quién, alguno de ustedes me diría, se están cumpliendo los derechos fundamentales hoy en día? Y si yo estoy ahí sentado mirando este video junto con ustedes, pregúntenme mientras estoy sentado mirándome a mí mismo. 2 minutos, Felipe. Di que sí. ¿Qué Bueno. opinas de los derechos fundamentales? Tú. ¿Qué opinan sobre los derechos tú. fundamentales? Yo qué opino de los derechos fundamentales, bien, pero hay uno que no me gusta, pero no puedo mencionarlo porque si no me atraparía. Lo voy a decir cuando esté en el colegio, mientras todos miren este video. Con respecto a la paz, ¿tú crees que hay paz en Colombia? Hay la paz en Colombia. Bueno, la paz es genial, pero no importa cuando hagamos paz, habrá guerra de todos modos. La guerra iniciará. ¿Tú crees que hay derechos fundamentales actualmente en los niños? A ver, derechos fundamentales de los niños, sí, hay aún esas cosas. Esperen. Felipe. Baja. Adiós. A propósito, se me olvidó decir, bueno, fue un placer, gracias por haber compartido con ustedes la conversación. Gracias por ver este video. Gracias. Adiós.